Now, Star, this wand is a big responsibility. If it falls into the hands of evil forces, the universe could be destroyed. Don't worry, Mom. I can handle it. Uno de los grandes problemas que existen actualmente en el mundo del fandom de Star versus las fuerzas del mal es el conflicto Starco versus Harco o Yarco. Existen muchos partidarios que anhelan ver juntos a Star Butterfly y a Marco Díaz, y hay otros pocos que consideran mejor para la serie que Marco permanezca con Jacqueline Thomas. Una pregunta sincera: ¿cómo hacer que Marco se quede con Jackie haría bien a la serie? No veo cómo podría mejorar la trama que el Yarco exista. O Harco, yo le diré Harco porque suena como hardcore. En fin, cualquier fan de esta serie sabe perfectamente que la gran inspiración de Daron Efsi para dar vida a los personajes principales fueron Son Goku de Dragon Ball y Sena Tsukino de Sailor Moon, dos personajes importantes para desarrollar la trama. Ellos son los protagonistas y muchas de las personas que odian el Starco creen que si Star y Marco llegan a terminar juntos será solo por fanservice. Pero todo esto es un error y una tergiversación de los hechos, y ahora explicaré por qué. Lo cierto es que los verdaderos fans saben perfectamente que si hay alguien que cuida cada detalle de su elaboración de su serie es Daron Efsi, realizando un storyboard bastante extenso para asegurarse de que su visión quede bien plasmada en cada segundo de cada capítulo. Si bien ella ha dicho que su intención nunca ha sido juntar a Marco con Star, esto fue únicamente para indicar que la trama no depende del romance que ocurra entre ellos dos. Debemos recordar que el título de esta serie es Star versus las fuerzas del mal, no Jackie versus las fuerzas del mal, o la novela romántica de Marco Díaz y Jacqueline Thomas, o la novela romántica mexicana de Marco Díaz y Star Butterfly. No tiene nada que ver con eso. Se trata sobre Star y su combate contra estas fuerzas del mal, lo que implica que se nos relata la historia de la princesa de Muni en un enfrentamiento épico contra un poder maligno. Esto incluye el crecimiento de Star como heroína y como mujer. A lo largo de la serie hemos podido verla combatiendo monstruos y tratando de entender la vida en la Tierra, pero esto lo ha realizado, la mayoría de las veces, de modo superficial. La primera ocasión en que la vimos tomarse un asunto con madurez fue en Storm the Castle, cuando debe ir al castillo de Ludo para combatir a Toffee, quien había raptado a Marco. Es hasta Sleepover donde notamos que ella comienza a encarar verdaderos desengaños de la vida. Al decir que una verdad para una mente adolescente no puede ser estable, ella estaba tratando de justificar su sentimiento de cariño hacia Marco. Intentaba restarle importancia al asunto, diciendo: simplemente estoy confundida, no sé lo que siento. Cualquier historia sobre una heroína o un héroe nos demuestra que, a pesar de lo despiadadas que puedan ser las fuerzas enemigas, los conflictos más importantes y cruciales y terribles son los que el protagonista tiene consigo mismo. Por ejemplo, la magia en esta historia, que es Fausto, historia escrita por Johann Wolfgang von Goethe, nos relata la historia de un hombre que vende su alma al diablo para conseguir el amor de una mujer. Y después de todo se da cuenta de que hay una parte de su alma que no puede ser del todo perversa, y es entonces que se divide en dos. Fausto crea dos almas, y una va al paraíso y otra permanece al lado del diablo Mefistófeles. ¿Pero a qué voy con esto? Muy sencillo. En nuestra naturaleza humana hay dos tendencias muy fuertes que habitan en nuestra cabeza, visto de un modo filosófico. Una tiende a hacer el bien, ser pura, ser inocente, y otra que nos incita a la perversidad, a la venganza y al sadismo. En la antigua Grecia hubo un filósofo al que apodaron Platón, porque tenía la espalda muy ancha, y él decía que nuestra alma es como un carruaje con dos caballos, uno que tiende al bien y otro al mal, pero que ambos son guiados por un jinete, que es la razón. Nosotros hemos visto que Star nunca inicia las peleas a menos de que lo considere necesario. Eso forma parte de su tendencia al bien. No obstante, cuando usa el hechizo del ojo que todo lo ve, siente tanta ira al ver que Marco hizo realidad su sueño de estar con Jackie, que no puede contener un ataque a la rueda de su patineta y los hace caer. Eso significa que su alma perversa, su caballo malvado, la ira, tomaron posesión de su alma, llevando sus acciones a dañar a quienes la hirieron a ella. Debemos recordar que Star leyó el capítulo prohibido que incluye genocidios, fuerzas del mal y otras cosas oscuras. El peor enemigo de uno mismo es la ira. La ira puede encontrar vías de escape muy peligrosas si uno no las canaliza adecuadamente. Aquí es donde Marco es crucial, porque al distanciarse de Star, la hace sentir desamparada. Glossaryk era su guía, y ahora ya no está.
Nada es peor para una persona que sentirse triste, confundida y carecer de alguien que la oriente. Solo hay que pensar en esto. ¿A quién le puede contar Star sus sentimientos por Marco? ¿A Yana? ¿A la chica rara que dice que es su fan número 1? ¿A Ponyhead, que no puede guardar un secreto? Star podría contarle a alguna de ellas, pero ¿cómo impactaría esto al desarrollo de la trama? Por otra parte, debemos ver lo que sucede con Marco. En comentarios de los videos anteriores hay gente que dice que Marco no solo le gusta a Jackie por su cuerpo, porque desde antes le gustaba. Eso es cierto, pero aunque su cuerpo no estaba tan desarrollado en su infancia, la belleza de su rostro ya la tenía. ¿Por qué otro motivo nos atraería a alguien que no conocemos? La respuesta es una sola para cualquier caso: por su apariencia, ya sea por su actitud, por su personalidad de lejitos o el físico. Son cosas que presuponemos sobre la otra persona porque no la conocemos realmente. Solo hace falta darnos cuenta de que Marco siempre ha esperado por Jackie Lynn Thomas. No ha tenido otra novia, no ha besado a otra chica, y su primer beso es con aquella que tanto anheló. ¡Mírenlo! Al separarse de Jackie, ella está muy emocionada, pero a Marco no parece importarle demasiado haber dado su primer beso con la chica de sus sueños. ¿Qué pasó, amiguito? Recordemos cuánto cuida Daron Nevsky esos detalles en los episodios. No es casualidad. Les recomiendo que escuchen cuidadosamente la canción My Heart Will Go On de Celine Dion y la comparen con esto. Busquen la letra, tradúzcanla si no saben inglés, de preferencia aprendan inglés, interprétenla bien, comparen las situaciones y se van a dar cuenta de las semejanzas. Marco había soñado ese momento por mucho tiempo. Ustedes mismos lo han dicho, desde su infancia. Y ahora que ocurre finalmente, no representa para él un momento tan mágico como esperaba. ¿No se supone que era algo que anhelaba desde hace mucho? ¿No se moría por Jackie tan solo unos días atrás? Y cuando ayuda a Star a levantarse, de repente reacciona como si repentinamente recordara que estaba en medio de algo importante, algo que tenía que hacer, algo que debía cumplir. Olvidó a Jackie por ayudar a Star. Tengo una anécdota que quiero compartir con ustedes. Cuando yo tenía unos 13 años estaba en casa de mi amiga y una pelea ocurrió. La hermana de mi amiga me pegó con un cucharón en la cabeza y me dolía bastante. Entonces todo el conflicto se acabó porque yo no tenía nada que ver. Yo entré para separarlas y bueno, me tocó. Hasta sangre me salió. Me dolía bastante, pero subí al cuarto de mi amiga, ella me llevó a curarme. Y pues me colocó un poco de alcohol en la herida, eso me dolió bastante. Pero en eso, mientras tenía el dolor en la cabeza, repentinamente, ella me dio un beso. Y se me olvidó el dolor, se me olvidó todo. Ella me gustaba desde mucho tiempo atrás, y con su beso el resto del mundo desapareció. Si han visto Gumball, o Gumball, de hecho debería de ser así, Gumball, entenderán perfectamente a qué me refiero. Así como Gumball solamente está con Penny en estos momentos, así me ocurrió a mí. Cuando hay un interés genuino por amar a alguien, el resto del mundo desaparece, deja de ser importante. Y me parece que ahora Marco estaría con Jackie más por obligación que por un genuino interés. Marco dijo muchas cosas sobre Jackie, la ha ilusionado con la idea de que sería alguien que la veneraría y querría incondicionalmente, pero ha descubierto que no es lo que esperaba. La realidad fue distinta de sus sueños. Y estos procesos adolescentes son bastante comunes y han sido muy estudiados desde la filosofía y la psicología, sin mencionar la literatura, que es donde habitan los verdaderos genios. Nunca crean que Dios los hizo y después rompió el molde. No son únicos ni diferentes, en el sentido de que nadie pueda adivinar cómo se sienten ni qué están pensando. Recordemos que hay ciertos principios. Nuestro comportamiento está inmerso en un mundo que lo precede. Este mundo que nos rodea y del que jamás nos podemos separar existe desde antes de que nazcamos. Nuestras ideas es muy difícil, si no nos informamos, ni leemos, ni nos cultivamos sobre el mundo, que sean innovadoras y diferentes. Es casi imposible. La realidad es que el Harco o Yarko parece haber aparecido solo para provocar un conflicto entre Marco y Star, para separarlos y que momentáneamente cada quien tome su camino. Y aquí la pregunta es si Marco está dispuesto a renunciar a Jackie, un sueño infantil que parece dirigirse inminentemente al olvido, o si intentará seguir con ella aunque tenga la mente ocupada con la imagen de Star. Debemos preguntarnos si Star estará dispuesta a renunciar a Marco. Si él también está dispuesto a renunciar a Star, debemos recordar que un amor solo está perdido si ambas partes están dispuestas a renunciar a él. Algo para pensar un tiempo.
Nos vemos en la próxima edición de Curiosidades sobre Star versus las Fuerzas del Mal de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain.